La tan anunciada ratificación de mandato. Sin voto no hay dinero, supera obstáculos. El tortuoso camino para el sistema estatal anticorrupción. Y bueno, ¿qué está sucediendo en el PAN y en Morena? Hacia adentro y hacia afuera. De esto platicaremos hoy en Controversia. Una ratificación de mandato anunciada. 25 alcaldes de Movimiento Ciudadano en Jalisco se sometieron a la ratificación de mandato y seguirán en sus cargos. No hubo sorpresas. La realización del mecanismo de participación ciudadana costó de manera conjunta 6.7 millones de pesos, de los cuales solo en Guadalajara se invirtieron 2,5. El PRI Jalisco calificó el ejercicio como una farsa y un circo. Denunció acarreo y entrega de despensas a los votantes. En Guadalajara, Enrique Alfaro fue ratificado con 65.855 papeletas. En Zapopan, Pablo Lemus contó con un 90% de apoyo, mientras que en Tlaquepaque más de 17,000 aprobaron a María Elena Limón y en Tlajomulco 22,849 votaron a favor de Alberto Uribe. El mejor calificado fue el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, con 96% de los votos a favor del sí. Dicen que la ratificación de mandato es una realidad y la revocación de mandato es un engañabobos, debido a la enorme cantidad de votos que se pide para quitar a un alcalde. Bueno, pues así las cosas por lo que refiere a este tema que cuántas veces ha sido tocado en medios de comunicación, qué tanto lo trajeron nuestros políticos un día sí y otro también. Bueno, de esto y más estaremos platicando aquí en Controversia. Saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, saludos a todos. Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Pues tan cantado y todos ratificados, los 25, David. Sí, pero era lo que se esperaba. A mí la parte que me preocupa de este tipo de ejercicios de ratificación y en general de otras figuras como la revocación de mandato, que tienden a confundirse, pero que son figuras distintas, es que en realidad son figuras de participación ciudadana, pero que se están partidizando, que se están viciando y que se están sobrepolitizando al punto de que no es una discusión de ciudadanos o de la opinión pública, sino es una discusión entre políticos y partidos. No es un ejercicio de participación auténtica, de participación espontánea, genuina, motivada, sino es al contrario, es una participación inducida, cuando no acarreada, cuando no movilizada, y en ese sentido el riesgo es que estas figuras, al menos la ratificación que ya se inauguró en Jalisco desde 2011 y que ahora, se extendió a 25 municipios, se pervierta y que la revocación de mandato, que es algo que todavía no hemos podido inaugurar por la dificultad de que proceda, pues son figuras que a la gente le quedan lejanas y que muchos ciudadanos empiezan a pensar que son parte de un juego político que no está al alcance de los ciudadanos y que por tanto no tienen los efectos o los alcances o los propósitos para lo que fueron creadas en su momento, más allá de estos municipios en otras partes del mundo. Esa es la parte que a mí de inicio me queda como el balance de este tipo de ejercicios a los que uno no se puede oponer de forma inmediata o de principio, porque son al parecer buenas, vale la pena apostarle, pero es en la forma en que se organizan, en la forma de conducir este tipo de figuras, la ratificación en particular, donde vemos muchas contrechuras, muchas contradicciones, muchas dificultades que terminan dándole un sinsabor al ejercicio cuando podría, si se hiciera de veras, con plena convicción de llevar esta consulta a los ciudadanos, serían ejercicios muy ricos, muy enriquecedores para la democracia, pero que no están dando esos resultados, no están a la expectativa de los ciudadanos. ¿Fue eso, Jaime, una muestra de músculo, la oportunidad de mostrar la capacidad de movilización? Sí, a ver, no sé si fue mucho o poca su capacidad de movilización, pero eso fue. Los resultados mismos lo confirman, ¿no? Confirman lo que dijimos aquí en varias ocasiones. El ejercicio se encuadraba más en una narrativa política electoral que en un auténtico ejercicio por promover la participación ciudadana y someterse a una evaluación abierta a los ciudadanos. Desde que el ejercicio se hace al interior mismo de los gobiernos, ellos coordinan, ellos imprimen las boletas, las cuentan, dicen dónde van a estar los centros de votación.
es un esfuerzo, se vuelve un juez y parte, lo que dijimos muchas veces, y si vemos los resultados con estos niveles de aprobación tan altos, que ya no se dan en la competencia político-electoral en las elecciones constitucionales, pues hablas que fue un ejercicio que no convocó o no tuvo la respuesta de los ciudadanos, que no fueran los que tenían un compromiso muy claro con la fuerza política que convocó el ejercicio, que fue el Partido Movimiento Ciudadano. Creo que ahí votaron muchos que están en las burocracias, en la nómina de las distintas autoridades, tal vez sus familiares, y por eso hay ese resultado tan abrumador en la aprobación, ¿no? Me estaban contando que, por ejemplo, en Tlaquepaque, que fue la alcaldesa la que mayor porcentaje de aprobación tuvo, con 92%, en una colonia ahí cercana al Cerro del Cuatro, un comité de vecinos se puso a hacer un ejercicio casa por casa y salía reprobada 9-1, ¿no? Entonces te habla ahí de las diferencias, de los resultados que puede haber y lo etéreo de los resultados que se dieron, ¿no? Julio, defendías desde la semana pasada este ejercicio. No, sí, y el ejercicio como tal lo sigo defendiendo, porque todo esto que ocurrió me da la razón en lo que decía la semana pasada, de que se debe de formalizar esta figura en las leyes, en la Constitución. Es decir, lo que yo creo es que debe de hacerse siempre a la mitad de las administraciones, y que sea el IEPC el que lo organice sin necesidad de que los ciudadanos lo soliciten, como actualmente está la revocación de mandato, que ya en los hechos es imposible de activar, y que sea vinculatorio, sin medias tintas ni tibiezas, y que también de esta forma pues se van a evitar los gastos excesivos, que se fije bien las reglas de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer, y que ahí sí le puedan entrar pues todos a participar, y que también se informe, porque algo de lo que se vio es que mucha gente, a pesar de todo, no conocía del ejercicio, y quienes estaban informados pues no iban, porque ya sabían que no iba a pasar nada, que no iba a cambiar nada. Y por ejemplo, hoy la iniciativa que presentan los regidores del PRI para eliminarlo pues es una pésima idea, porque lo que se debe hacer es lo contrario, perfeccionarlo, en lugar de estar pensando en quitar esto, que sí, en el espíritu, insisto en que es muy, muy valioso. Sí, pues lo que sí desanimó un poco fue que fueron participaciones muy, muy bajas. Si lo comparamos con la lista nominal, fue entre el 5 y el 7%. En algunos municipios, que fue Tlajomulco, ahí fue mayor, fue el 9% de la lista nominal, si lo comparamos. Pero yo sigo pensando que este ejercicio es positivo si se regula y si se hace de la forma que debe de ser, y claro, con un árbitro que no sea pues del mismo equipo, ¿no? que está en este caso jugando en la cancha. Sonia. Bueno, yo lo que creo es lo mismo que había señalado en ocasiones anteriores, que se convirtió en un ejercicio inútil. No sirvió para medir por parte de los ciudadanos a las autoridades. Creo que ni siquiera les sirvió a los alcaldes para hacer una mini campaña de promoción, porque con la participación que hubo y con la necesidad de tener que acudir, yo no sé si a movilizar o acarrear o cómo llamarlo, pero sí a invitar por lo menos a los funcionarios públicos y a quienes ellos le han dado chamba que fueran a votar, pues eso es un poquito como hacerte tonto, ¿no? Con respecto a quién te respalda y quién no. Y la otra parte es si valía la pena hacerlo en este momento, porque creo que ya las tendencias en las encuestas están más o menos claras. No creo que cambie mucho un ejercicio de este tipo, es decir, no le sirvió tampoco a los presidentes para promoverse o para mejorar en las encuestas. Y la otra es si tendría que mantenerse o tendría que modificarse. Yo creo que cualquier intento de consulta a los ciudadanos es positivo. Por supuesto que las figuras de participación ciudadana tendrían que ser esta vía para que el ciudadano tenga otra opción diferente a la de votar.
desafortunadamente, como las figuras de participación ciudadana, esta y todas las demás, las diseñan los partidos políticos, pues termina siendo el mismo absurdo que son las elecciones, en donde son solamente un menú que ellos te ponen con las reglas que ellos te ponen y teniendo que apegarte exactamente a lo que ellos quieren. Es decir, no se trata ni siquiera en las elecciones de un ejercicio en estricto ciudadano, y la prueba es la cantidad de ciudadanos que deciden no acudir a votar, o todavía la cantidad de ciudadanos que deciden anular el voto. Y luego está la otra parte de los partidos políticos, que son quienes han cuestionado, porque yo no veo a los ciudadanos tampoco inconformes con este ejercicio, yo veo a los partidos políticos, y luego de pronto escucho al PRI, ya no sé si están haciendo un recuento de las irregularidades o mostrándonos su plan anual de trabajo, ¿no? De lo que van a hacer. El burro hablando de exacto, o sea, quejándose de acarreos y de tintas que se borran, o si lo que les molesta las personas que votan 8 las veces. prácticas. No, o sea, me parece que los partidos no tendrían autoridad para cuestionar este ejercicio, que quizá ya en resumen lo que podremos cuestionarle es que nos haya salido o que nos haya costado, porque un peso en un ejercicio que no nos sirve para nada termina siendo caro. Y lo de hacerse tantos solos también es porque esto de los altos porcentajes, primero, pues no votaron los cuates, y segundo, aún con todos los vicios, supongamos que fuera representativo, el salir a ratificar. Que los cuates también votan. Ajá, el salir a ratificar no significa que vayan a votar por ti en una elección constitucional, solo es, ratifico, si ¿no? Chamba, Supongamos. Julio, la chamba es la chamba. No, en el caso de los cuates sí. Que la amistad, Pero supongamos que con todos los vicios reflejar algo, el porcentaje alto, lo único que reflejaría en todo caso es continúa, pero no que van a votar por ti. Pero pues que tenemos ya prácticamente que irnos a la pausa. Y tenemos participación de nuestro público. Se fue muy rápido y todavía quedó mucho por comentar. Seguramente, ¿cómo percibe el pasado ejercicio de ratificación de mandato en los diferentes municipios gobernados por MC? La pregunta de Canal 44. Francisco dice: yo fui a la ratificación, mi familia no fue acarreada y no somos afiliados a MC. No nos dijo por qué, si votó por el sí o por el no. Selene Partida Martínez dice: este proceso de ratificación fue una farsa. Los actuales gobiernos municipales quieren ver la cara a los ciudadanos. En unos segundos, Jaime, ¿querías comentar algo? Nada más, digo, se podría rescatar y para que pues demuestre en ese sentido de crítica, de apertura que en el discurso decían era el objetivo de este proceso de ratificación, que escuchen también las críticas que se hicieron a este ejercicio, lo modifiquen, lo mejoren, sacándolo de sus estructuras, y también lo que nos puede ayudar es a revisar el tema de los instrumentos de participación ciudadana desde los requisitos, que son sumamente difíciles de alcanzar, lo que hace inútiles las figuras de participación ciudadana, y cómo fortalecer el órgano que regula la participación ciudadana, que es el Instituto Electoral, y reflexionar sobre cómo se debe también fortalecer la independencia de ese tipo de órganos. Nosotros continuamos enseguida, no se vaya. Sin voto no hay dinero, vence obstáculos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la ley Sin voto no hay dinero, avalada en junio pasado por el Congreso de Jalisco. Entrará en vigor en 2019. Esta ley recortará el financiamiento hasta en un 60% a partidos políticos en la entidad. Nueva Alianza, Partido Verde y Morena la impugnaron. El diputado independiente Pedro Kumamoto, impulsor de esta ley, celebró la determinación y destacó que con esto se detiene la tendencia de que los partidos reciban cada año más recursos. En la Cámara de Diputados se encuentra congelada una iniciativa sobre el tema. Quedó archivada en la Comisión de Puntos Constitucionales. En Chihuahua, Durango, Puebla y Querétaro ya existen iniciativas al respecto. 120 organizaciones civiles la impulsan en otras entidades. Lo que se veía complicado que pasara, al final sucedió, e inclusive ahora ya con este aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la vuelve legal, lo vuelve constitucional. Sonia, ¿sí es sorpresa hasta dónde ha llegado Sin voto no hay dinero? A mí sí me sorprendió, porque me parece que los ministros de la Corte fueron muy generosos en algunos detalles. Incluso hay una discusión que se da ya después de la votación sobre algunas omisiones de los diputados con respecto a los plazos que se fijaron y los conceptos en los cuales se debe ligar
el tema del financiamiento, en los que la Corte los pasa por alto y los ministros deciden pues que se aplique lo que dice la legislación federal, que es con respecto a cuándo es el corte de ciudadanos inscritos en el padrón de cada año para utilizar el padrón de ciudadanos como referencia para calcular el financiamiento, que es en dos momentos, cuando se trata del financiamiento a partidos locales y cuando se trata de años no electorales, y también cuando se refiere a si debe ser con la elección de diputados de mayoría o de representación proporcional. Pero más allá de eso, en los argumentos de la Corte, que digo, a mí me gusta mucho de pronto esa... Yo no sé si llamarla flexibilidad, porque es en muy buen plan, no creo que sea malintencionada de los ministros, para conceder jurídicamente en un tema en el que me queda claro que tiene más que ver con simpatías de cosas que le tienen que estar pasando a este país y que es atajar este exceso que han cometido los partidos políticos. La Corte se pronuncia prácticamente en dos puntos, ¿no? Uno es la atribución que tienen las legislaturas de los estados para definir el financiamiento local a los partidos nacionales, y la otra es el presunto concepto de inequidad que había con relación a los partidos de registro estatal y los partidos de registro nacional, porque los partidos de registro estatal conservarán la antigua fórmula, que es multiplicando el padrón de electores por el 65% de la unidad de medida y actualización. Entonces, lo que determina la Corte es justamente esto, le da validez votando en contra a una propuesta de proyecto de sentencia que había con 7 votos que lo rechazan y 4 solamente a favor, de decir sí, los estados pueden legislar cuando se trata del financiamiento, es decir, de los recursos que cada estado tiene para repartirle a los partidos políticos, porque los partidos ya tienen sus derechos salvaguardados en la legislación federal con respecto al financiamiento federal, que es muchísimo también. Y la otra parte es, no existe contradicción porque son dos cosas diferentes, los partidos locales y los nacionales, y la verdad es que casi los partidos estatales son mínimos en el país, ¿no? Yo lo que aplaudo es justamente esta flexibilidad que tuvieron estos 7 ministros para inclinarse hacia un ideal jurídico por encima de lo que en estricto sentido se acostumbra en nuestro país, que es decir, lo que dice la Constitución cuando le beneficia a los partidos políticos y a los actores políticos, eso es; cuando se trata de los ciudadanos, pues entonces veremos, ¿no? Julio. Ahí, porque como bien dice Sonia, la discusión pues ya se había trasladado más a la cancha política que lo jurídico, tenés así que hasta hablaron después de estos transitorios, pero ahí el punto fino que tuvieron para legislar esta norma es que se fueron por el único resquicio que había, que era el financiamiento local a los partidos con registro nacional. Otras controversias de distintas iniciativas que sí las habían tumbado era porque cometían el error, por ejemplo, de modificar la fórmula del financiamiento local para partidos con registro local, estatal, y eso no se puede hacer porque lo prohíbe la Ley General de Partidos Políticos. Entonces fueron por el único resquicio que podían. Por ahí entró a la flecha directo al corazón de los partidos. Si bien es pequeño comparado con el monto de todo lo que reciben, sí es en este caso muy simbólico el hecho de que esta iniciativa quede firme cuando a unos días se está hablando de la millonada, de los 10,000 millones, 11,000 millones de pesos que van a recibir los partidos a nivel federal. Esto sin duda sienta un precedente. Son 7,000, ¿no? Bueno, pero ya con todo en las entidades. Son 14,000 en total. Exactamente. 14,000 millones. Entonces, esto sin duda va a tener que salir a colación luego de las elecciones de 2018, de que ya es insostenible este modelo, tanto en lo moral como en lo financiero, y también es positivo porque ahora estos otros 5 estados y luego otros 22 que están en la red de alianzas de Sin Voto No Hay Dinero, van a poder, en este caso, ya tener las manos más libres para que se pueda legislar en sus estados las fórmulas similares. Y también lo otro positivo es que se ha logrado involucrar
a la sociedad en esto, a estudiantes, a jóvenes que no estaban politizados y que ahora están participando y pues y presionando en las redes, y esta incidencia en el trabajo legislativo sin duda también marca un precedente que seguro van a analizar los académicos, porque pues están incidiendo en el trabajo legislativo directamente. Ya no solo las redes sociales están sirviendo para salir a marchas a la calle, sino también para poder incidir en la norma, que es el instrumento en el Estado de Derecho que se debe usar para cambiar la realidad. David, ¿suficiente? ¿O pues ya una vez hay que entrarle a quitarles por completo el financiamiento a los partidos? No, yo creo que ese sería un error pretender que los partidos puedan solamente subsistir con recursos privados, como en democracias muy liberales como la estadounidense. No, yo creo que el modelo mexicano, el modelo de financiamiento público de los partidos políticos en México es el correcto. Lo que pasó en el camino es que se excedieron. El modelo, hay que hacer un recuento muy rápido, inició desde la reforma de 1996, cuando se empezó a plantear un financiamiento mucho mayor a los partidos políticos, y después con la reforma al modelo de comunicación política se les quitó la posibilidad de comprar espacios en prensa, radio y televisión, y se les volvió a aumentar la bolsa de recursos. En realidad son tres grandes ingresos los que tienen los partidos políticos. Uno es el federal, de casi 7,000 millones, otro es el estatal, de todas las entidades de la República, que sumarían más o menos otros 6,000, estamos casi en 13,000 millones de pesos, más lo que podríamos contabilizar en espacios en prensa, radio y televisión, que algunos estiman que asciende a 3,000 o 4,000 millones por cantidad de spots y de programas y demás. Es decir, los partidos andan rondando los 18,000 millones de pesos, más otro tanto para la Autoridad Electoral Federal, que pidió 18,000 millones. Es decir, estamos hablando de que la elección federal, más el costo de los institutos estatales, que finalmente tampoco redujeron el costo de operación, al final aumentó. Estamos hablando de un costo operativo y de prerrogativas de en torno a 30,000, 40,000 millones de pesos. Es una locura. Entonces, en ese sentido, la reducción puede ser suficientemente drástica, y eso no mermaría el modelo de financiamiento público de los partidos políticos, que son entidades de interés público y que tendremos que regular y ahora exigirles una mayor transparencia. El movimiento Nosotros, por ejemplo, está pugnando porque realmente cumplan la ley de transparencia de los partidos, porque son los primeros en incumplirla, los primeros en no dar a conocer cómo gastan sus recursos, que pagamos todos los mexicanos y que son altísimos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es viable la ley Kumamoto para todos los estados, para todo el país, para la federación, y aún así sería muchísimo lo que estarían recibiendo. A ver, todas estas carretadas de dinero, por la falta de transparencia, por la falta de rendición de cuentas de los partidos, se convierten también en una fuente inagotable de corrupción, porque luego te vas y analizas las campañas y solo el candidato más importante a gobernador, el de presidente, es el que tiene estos recursos que en teoría deberían de ser parejos para todos los candidatos. ¿Y cómo te explicas tú que todos los candidatos más bien tengan que estarse comprometiendo con empresarios que luego tienen que ser proveedores en licitaciones amalladas, porque los candidatos a diputados, alcaldes, no tienen o no les llega ese dinero que en teoría son para las campañas electorales y que se acaba de definir la semana pasada que serán 6,788 millones tan solo para las federales? Entonces, a mí me parece de suma trascendencia que los ministros de la Corte hayan tenido esa flexibilidad de la que se hablaba para atender un reclamo sumamente sentido de la población, que es cómo en un país lleno de pobres tenemos partidos tan ricos y que dilapidan el erario sin dar cuentas. Creo que es valioso en ese sentido, y también a que llega y puede provocar que renazca o que echemos a andar de nuevo este debate nacional del dinero y del financiamiento de los partidos, que a nivel nacional sí lograron evadir. Aquí en Jalisco le hicieron 1,000 esfuerzos para tratarlo de evadir, y finalmente lo lograron gracias, creo, a que había una presencia ahí de una fuerza independiente que le echó ganas y no quitó el dedo del renglón, que es este movimiento de Wikipolítica y esta iniciativa de Sin Votos No Hay Dinero, y también esta decisión del gobierno estatal de capitalizar un momento de irritación social como lo fue el gasolinazo y poner en estas 5 medidas
recuerdas aquella iniciativa de quitar el financiamiento público en años no electorales. Entonces esos fueron factores que ayudaron a que en Jalisco se tomara una medida a la que la clase política de este país había evadido durante al menos 2 décadas, que se viene hablando de cómo se regula el financiamiento público y cómo se acaban estos excesos. Entonces, esto tenemos que empujarlo a nivel estatal, en los estados, pero también a nivel nacional. Yo hoy platicaba con Clemente Castañeda, que tuvo una reunión plenaria con los diputados de Movimiento Ciudadano, y le preguntaba, a ver, en la agenda inicial de esa fracción era quitarle completamente el financiamiento a los partidos, y me dijo que en la próxima periodo van a luchar por eso. Entonces, creo que es bienvenida esta decisión de los ministros, que fortalece algo que los partidos políticos querían que se borrara del mapa. Hay un asunto muy importante que tiene que ver con el financiamiento privado. Hay estudios que estiman, por el rebase de los topes de campaña y por el dinero sucio, ilícito o privado que está llegando a las campañas, que en algunos casos doblan el financiamiento. Bueno. Es decir, el argumento inicial para haber adoptado el modelo de financiamiento público no sirvió, porque era para evitar ese dinero que sí está entrando. Y entonces ahí hay una cuestión muy riesgosa. El argumento de algunos que se oponen a la ley Kumamoto dicen que como está, digamos, indizado al desempeño electoral, es decir, a la obtención de votos, en función del número de votos te va a tocar el recurso público, algunos dirían que se puede desincentivar la participación porque la gente entonces, para castigar a un partido, dejaría de ir a votar. Yo creo que esa es una lectura absolutamente ridícula, pero al final pues no está mal del todo. Es decir, si los partidos no logran convencer a los ciudadanos de que salgan a votar, es porque no están haciendo bien su chamba, ¿no? Es que los partidos, de verdad, trabajen para invitar al ciudadano a votar si quieren más dinero. Que salgan a trabajar por lo que les gusta, que es el dinero. Se ha logrado que respeten los topes de campaña, porque finalmente los topes terminan siendo no hay consecuencias. 5 o 6% de lo que cuesta una campaña realmente. Y la fórmula muy breve es perversa porque pues todos necesitan una credencial de elector para cualquier trámite, pues metas al padrón y ahí les das dinero sin votar. Es perversa esa fórmula actual. Vamos entonces a la pausa, ya regresamos. Tortuoso camino para el sistema anticorrupción. El pasado 22 de mayo, el Ejecutivo envió al Congreso local la iniciativa para implementar el sistema estatal anticorrupción. Busca dotar de más facultades de investigación a la Contraloría, pero también que el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial, señalado como uno de los órganos más corruptos en Jalisco, se convierta en Tribunal de Justicia Administrativa y determine e imponga las sanciones. Se espera que hasta enero de 2018 el sistema estatal anticorrupción en Jalisco opere ya con las reformas, nombramientos y presupuesto aprobados. El paso es lento. Los diputados hacen oídos sordos a los constantes llamados del gobernador a sacarlo adelante e insiste en ser otra vez ejemplo nacional, con un sistema eficiente, eficaz y sujeto al mandato de los ciudadanos. La parte medular del sistema será la fiscalización de los recursos, por lo que su titular se dará a partir de una terna que presente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Estará en el cargo 8 años y solo podrá ser reelecto en una sola ocasión. Si hay desinterés para llegar a una comisión seleccionadora, ¿ahora qué va a suceder después? Han ido nada más los aspirantes y Julio Ríos. No, y ni siquiera puede estar en todas porque con eso de que fallaste, Julio, no. Con eso de que salió ayer lo de sin voto no hay dinero, hubo que salir a reportear ese tema también y pues bueno, y sí, no, muy desairadas las comparecencias de estos aspirantes, pero cuando sea lo otro ahí sí les va a interesar porque ya se implica quien les cuide las manos. Que ahí ya vale la pena. En caso de que llegue uno de veras independiente, autónomo, pues les va a cuidar las manos y eso no les va a convenir. Son 51 aspirantes y bueno, viendo un poco de los que andan, sí hay esperanzas de que hay buenos perfiles
perfiles, unos 15 al menos, sobre todo los de la academia, la mayoría están pues con 15 de credenciales, 51. pero bueno, se necesitan 9, a lo mejor un poco más, pero sí hay quienes le hallan este asunto de la transparencia, rendición de cuentas y de vigilar, en este caso, que tengan interés moral sobre todo para que sí pudieran salir a denunciar en dado caso cuando algo no ocurre. Ya lo vemos en el Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha sido tan fácil para Jacqueline Pechardi, que ha tenido que salir a veces a denunciar cuando hay riesgos de ciertos enjuagues, ¿no? Pero muy desairadas estas comparecencias y vamos a ver cómo es lo que viene, pero ¿ibas a preguntar algo? Es que como que David tiene algunas observaciones A ver, al que has adelante. comentado. Yo no coincido en que haya sido fue desairado desairado en cuanto a que no estuvieron los diputados, pero yo creo que el hecho de que 51 ciudadanos se hayan inscrito sabiendo que el Congreso suele, digamos, maniobrar y manosear este tipo de procesos de selección, simular, habla de un interés ciudadano genuino impresionante. Yo también coincido en que hay muy buenos cuadros, quizá más de 15, yo diría que hasta 30, pero todos los 51 me merecen respeto y es increíble que se hayan anotado perfiles tan altos. Claro, a ver, también hay que decirlo claramente, algunos diputados y el Ejecutivo a través de sus operadores han estado operando para que se inscriban este tipo de personajes notables, un poco diciéndoles que es casi un hecho que van a quedar para subir el perfil, lo cual me parece que es correcto, claro, porque aquí lo que se requiere no son perfiles técnicos y expertos, no, se necesita gente íntegra que le vuelva la credibilidad, claro, a los procesos de designación pública que ha perdido el Congreso. Es decir, ante la imposibilidad de que los diputados nombren con credibilidad y otorgando confianza, tuvieron que generar este mecanismo intermedio donde nombran a un grupo de ciudadanos que a su vez va a nombrar a los ciudadanos que van a integrarse a un sistema que por lo demás es complejísimo, donde la parte ciudadana es apenas un pequeño espacio de un montón de instituciones que se tienen que echar a andar. Esta idea provino de algunos senadores a través del cabildeo de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, que lograron hacer entenderle a los legisladores que ellos ya no podían nombrar, que ya no les creen, que ya no pueden volver a equivocarse, y en ese sentido tomaron esta iniciativa que hoy se está reproduciendo en todos los estados del país. Eso es lo innovador del proceso y esta es la última oportunidad que hay, porque si fracasa este proceso de selección ciudadanizado, entonces ya no hay otra alternativa. Y ellos no van por salario, ¿verdad? Los 51 que están aspirando. A mí me parece que el catálogo que hay para elegir es bastante diverso y además hay muchísimas opciones. Yo creo que puede resultar un buen ejercicio. Lamento mucho el desinterés de los diputados. No me extraña porque siempre que se trata de temas serios nunca ha habido interés. Cuando vemos las glosas, cuando vemos temas que se discuten que tienen que ver con situaciones determinantes para el Estado, muy pocos muestran interés. Creo que este esquema al que desafortunadamente ha tenido que ir nuestro país a generar esquemas de organismos ciudadanos que luego sean vigilados por más ciudadanos, porque no confiamos en esos esquemas, y luego esos ciudadanos a su vez vigilados por representantes de la sociedad civil, pues es lo que nos lleva justamente, como menciona David, a hacer un sistema tan complejo. Pero yo aquí destacaría otra cosa y porque además me consta, porque he visto el trabajo que están realizando en este proceso algunos de los que se inscribieron, es cómo algunas personas que han hecho vida desde la actividad social, ya sea en empresas, en algunas organizaciones, están pendientes de un tema y le han dado un puntual seguimiento como si fueran técnicos y expertos. Me parece que muchos de los que se inscribieron lo hicieron pensando en que es un momento determinante para Jalisco y que se trata de un tema crucial para romper con algo en lo que ya todos estamos hartos, que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción, y que todas estas dos cosas combinadas nos llevan al terrible momento de inseguridad que estamos viviendo. Creo que el que muchas de estas personas que tienen tantas cosas que hacer en sus empresas o en su vida familiar o en sus universidades estén tomándose el tiempo de revisar
la estructura y el trabajo que se está realizando, no nada más en la integración de los órganos que implementarán el sistema anticorrupción, sino incluso en las mesas de discusión que se han implementado en diferentes espacios para ir definiendo la legislación, me parece muy diferente a todo lo que habíamos vivido en otros procesos. Yo es con lo que me quedo y ojalá que los diputados estén a la altura de la sociedad y de esta participación que está generando. Es cierto, a través de la sociedad que siempre participa, que son los empresarios o las organizaciones ya conformadas o quienes se dedican a actividades de altruismo ya organizado, pero de cualquier forma muy destacable. Se tenía poca confianza respecto a este sistema anticorrupción, Jaime, incluso a nivel nacional. Ahora aquí en Jalisco decimos, bueno, puede que vayamos en serio, de hecho se aprecia que podemos ir en serio por esta participación ciudadana, y también a nivel nacional, bueno, ya hay diversos organismos que están saliendo para exigirles a los legisladores que se le dé la seriedad que se debe y que no se asigne simplemente un fiscal a modo, ¿no? A ver, es un momento clave en la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo sistema que combata la corrupción. A nivel nacional, hoy la preocupación es que el procurador, el actual titular de la Procuraduría, que es un político, un funcionario muy cercano al presidente, no pase en automático a ser el primer fiscal independiente de este país, porque eso borraría toda credibilidad en este intento nacional de Sistema Nacional Anticorrupción. Y por 9 años, pues eso es como un mensaje claro de garantizar como protección y complicidad y impunidad. Eso pasa a nivel nacional. A nivel nacional ya pasó el momento que estamos empezando a vivir en Jalisco. Por eso me parece clave la observación y la atención a este proceso y a este reto que tienen en sus manos los diputados, que han ido mejorando, no por decisión propia, sino por cada vez la mayor vigilancia y observancia desde fuera, de sectores empresariales, académicos, de activistas sociales que están diciéndoles, a ver, aquí estamos viendo, y creo que esto es clave. La lista, la calidad de perfiles que se registraron, estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho aquí, nos da una esperanza, pero no podemos ser ingenuos en pensar que los grupos políticos y los grupos fácticos colaron entre esos 51 a alguien que puede estar más preocupado por mantener las cosas o aparentar un cambio para que todo siga igual. Entonces, sí debemos exigir que estas 9 personas, que no van a ser las definitivas del Comité de Participación Ciudadana, que son 5, pero estas son claves para elegir de verdad a 5 perfiles que estén contra todas las presiones y todos los intereses que van a tratar de preservar los partidos políticos, los grupos de poder. Entonces, no tenemos que cantar victoria y tenemos que estar súper vigilantes de esto que se va a definir al 14 de septiembre, primero estos 9 jaliscienses, hombres y mujeres distinguidas, que van a tener la grave responsabilidad de definir a los 5 notables, por decirlo así, que va a ser el componente ciudadano, que es la novedad del sistema estatal anticorrupción. Si eso empieza mal, todo se hace peor después. Creo que es al revés. Los 9 son los notables y los 5 serán los técnicos o expertos que le entren. O los que ya cuelen los partidos. A ver, no, porque si los 14 deben ser notables. Deben ser notables. Sí. Los 14. Pero a mí otra vez, la parte que me preocupa es que en todos estos procesos de ciudadanización de la administración pública y del Estado mexicano, hemos visto que algunos casos han fracasado. Y cuando hay un fracaso de los ciudadanos, el costo es mucho más alto porque ya no hay un reemplazo. Es decir, hay muchos factores de poder que en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción están apostando al fracaso del Comité de Participación Ciudadana, se llama ya así, justamente para demostrarle a la opinión pública que ni los ciudadanos pudieron y que no hicieron mucho. Por eso les escatimaron sus recursos, sus presupuestos, sus oficinas, y por eso no han nombrado al fiscal anticorrupción, no digamos al fiscal general. Es decir, ha habido una orquestación para ir a atacar eso. La reacción de todos los poderes del sistema que quieren preservar esta fiscalización a modo, esta impunidad. Por supuesto, ese es su gran tesoro. En el caso de Jalisco apenas arranca el proceso y esto es apenas el inicio.
Y el hecho de que queden 9 notables o 5 más notables no garantiza absolutamente nada, porque hay que reconfigurar el modelo para que tengan atribuciones. De hecho, debemos estar preparados para que el proceso se atore cuando empiecen los nombramientos reales y que son los que pondrán en funcionamiento. Eso, los partidos no se van a resistir a esa tentación. El asunto es elevarles el costo y exhibirlos y decirlo. Y así, de esta manera, señalando, por así supuesto. Como hicieron con Sin Voto no hay dinero. O sea, por supuesto. A base de tuitazos los hicieron aprobar la reforma. Ahí también. Que algún día ahí también hay que estar tomen nota de quién hace cada quien. Y hay que estar presionando y poniendo nombre y apellido de quién a todas las cosas y quién está simulando y quién está haciendo el vacío y cobrársela. A eso me refiero en el sentido de que a los diputados les ha costado cada vez más salirse con la suya y no ceder espacios, que no lo hacen por voluntad propia, lo hacen por la organización, el rigor que le ponen muchos ciudadanos a estos movimientos. Así se logró que sacaran lo del fuero, que sacaran lo del dinero a los partidos. Hoy no lo logramos, por ejemplo, en el tema del auditor, que ese lo abortaron en diciembre. Pero por lo menos que no lo ratificaran. Pero ahí hubo un paso, claro. Pero las cosas siguen igual en el edificiote de la ASEG. Entonces, hoy tiene que venir el reto de que estos 9 sean los mejores perfiles, sin concesiones, sin nada. Los 51 que se inscribieron es notable, la diferencia es importante, porque la gente está muy consciente ya de lo que está en juego. Es nada menos que la viabilidad del país y del Estado. El funcionamiento de un nuevo sistema que funcione por que primera no vez va a en el arriesgar país. su prestigio. No, y yo insisto, y que se está tomando la molestia de tomarse en serio el proceso. O sea, no lo están haciendo nada más por aparecer o porque tengan alguna relación. Han revisado, muchos de estos han seguido todo el proceso desde la estructura de la reforma. Pues nosotros tenemos que ir a la pausa para regresar y platicar ahora de otro tema. ¿Qué está sucediendo en el PAN? ¿Qué está sucediendo en Morena? Yo insisto, hacia adentro y hacia afuera. Ya regresamos. PAN y Morena, sus luchas internas. La elección de la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, como aspirante de Morena a la Ciudad de México, causa rebelión. Ricardo Monreal, señalado como favorito, al principio aceptó los resultados de una supuesta encuesta. Sin embargo, ahora habla de dudas en la selección del candidato y pide autocrítica a su partido. Es la primera vez que al interior de ese partido se escucha una crítica de esas dimensiones. En el PAN, su dirigente Ricardo Anaya sigue siendo acusado de beneficiar a su familia política, enriquecida tras su llegada al gobierno. Cada vez las evidencias son más fuertes. Anaya lo niega y señala al gobierno federal de estar atrás de los ataques, luego de denunciar que la Comisión Permanente del PAN resolvió exigir que el fiscal general de la República y el fiscal anticorrupción sean apartidistas. Y si queremos agregarle algo a todo lo que está sucediendo, también tendríamos que meter en el juego a Rafael Moreno Valle, a quien primero lo relacionaron por ahí con un líder huachicolero y ahora también lo exhiben porque dicen que también él tenía labores de espionaje. No, pero más grave, es que espiaba para luego levantar y, bueno, no recuerdo el término que dicen, pero asesinar. Sí, a quien le estorbaba. Tenía Pegasus. Creo que mucho más grave todavía. Pues sí, la está enfrentando complicada todavía y ahora trata de hacerle frente acusando por moches al senador. Pero Jaime, a ver, ¿qué está sucediendo? Por partes. Lo que te habla en el PAN de que hay un fuego amigo y también un fuego externo, desde luego, ¿no? El fuego amigo viene el jueves. El fuego amigo puede venir el jueves, ¿no? Que no es ella directamente, sino que se le atañe a su marido, ¿no? Al expresidente de este país, a Felipe Calderón, por toda la información que obviamente tiene. Nada está documentado, pero es obvio que le pegan en la línea de flotación a la credibilidad de Ricardo Anaya, un joven talentoso político que iba muy bien ahí, ganándolas todas al interior del PAN, fomentando un frente opositor en el que tenía buenas posibilidades de ir y al que a lo mejor al PRI le interesa bajar en este momento y tuvo
¿no? Esta información, como seguramente tiene de muchos otros políticos que acostumbran a aprovechar el espacio para enriquecerse, digo, lo que llama la atención y que ha publicado este periódico El Universal, pues te saca la duda, y creo que Ricardo Anaya, el líder del PAN, se ha dedicado más bien a decir, este es un complot en mi contra del gobierno federal, más que explicar el origen del dinero con el que, vamos, su capital semilla con el que hace este emporio inmobiliario, ¿no? Por un lado. El otro, creo que pone en serio entredicho el paso de Andrés Manuel en el último trecho antes de la elección, cosa que le ocurre muy frecuentemente. Sí. Pero el jugarle así de rudo a Ricardo Monreal, que ha sido su más importante aliado en gran parte de su trayectoria política, le puede afectar y costar muchísimo a él y al proyecto político del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México y en el país. Yo nomás les compartiría las últimas líneas de un artículo que escribe hoy Monreal en Milenio, donde escribe cada martes. Decía, una encuesta que realiza un partido, refiriéndose a Morena, que busca acabar con la simulación y las mentiras en la vida pública del país, no la puede simular ni inventársela como se la está inventando. O sea, ese es un misil directo a la credibilidad de AMLO y de Morena, pese a que todos estamos acostumbrados y sabemos que en Morena no se mueve nada si no lo decide Andrés Manuel. Sonia nos dice que no tiene bola de cristal, pero nos ha venido diciendo en diferentes momentos que Andrés Manuel López Obrador es su peor enemigo y podría, por la manera como designe a los candidatos, afectar a su proyecto. Bueno, aunque aquí habría que ver quién era el menos malo, ¿no? También en los partidos políticos, a ver, ¿qué pasa en los partidos políticos? Son como clubes privados en donde el que no resulta favorecido siempre va a encontrar una manera de estar molesto. Y los criterios en los que se basan muchas veces este tipo de decisiones no siempre tienen que ver con quién es el más popular. Muchas veces cuenta también con quién es el que tiene más negativos o quién es el que le permitiría operar a quien toma las decisiones después otro tipo de repartos de candidaturas. Y creo que en el caso de Morena, en lo que podría estar contando es más bien quién pudiera acarrear menos negativos y sobre todo en un momento en el que le han surgido tantos problemas por todos lados a Andrés Manuel López Obrador de escándalos, pues tratar de que sea, sobre todo creo que al tratarse de una mujer, alguien que le genere menos conflictos. Y en el caso del Partido Acción Nacional, pues lo lindo siempre de estos procesos es que todas las verdades y todo lo que han hecho siempre, creo que yo lo he dicho otras veces, ¿no? De pronto los procesos internos en los partidos son más efectivos que el sistema de transparencia en el país. Nos enteramos de más cosas de cada político durante estos procesos de lo que podríamos tener acceso con todas las solicitudes de información que pudiéramos hacer. Y lo único que demuestra el Partido Acción Nacional, que esa putrefacción que lo llevó a perder la presidencia de la República sigue ahí, es decir, no se ha movido, no se han curado, no han encontrado el antibiótico que logre eliminar todo eso que está podrido, sino que por el contrario, en todos los espacios que siguen conservando, siguen incurriendo en estas prácticas. Y eso lo está aprovechando el PRI para una estrategia de implosión, de pulverización del PAN, sin duda rumbo al 2018, y pues sí llama la atención que a quien no han tocado ni con el pétalo de una rosa es ahorita Margarita Zavala. Han ido contra Anaya y ahora ya empezaron contra Moreno Valle. Pues Ricardo Anaya, si bien no es el más popular hacia afuera, dentro del PAN, pues él trae el control de cámaras, trae los hilos, trae la estructura, y bueno, el PRI está metiéndole esta estrategia para pulverizar al PAN, y ella, mal que mal, se está prestando también. Vemos los tweets, por ejemplo, que ella pone, tengo diferencias, son públicas mis diferencias con Anaya, pero la solidaridad con él, era innecesario decir que tenía diferencias públicas. Luego sale Roberto Gil también en la entrevista con Proceso a pegarle, y luego en el periódico El Universal también dicen Cordero y todos los calderonistas, pues ahorita, pues sí, está malo que
le pasa a Naya, pero ahorita la agenda por México es prioridad, ¿no? O sea, marcando precisamente que están con esta estrategia. Y bueno, ahí se le acomodan varias cosas al PRI, porque bueno, hay que recordar que se habla mucho de que hubo un pacto para que Calderón le metiera votos a Peña y luego regresársela en favor de Margarita. Y si esto no se logra, pues de todas formas irían con alguien que fue secretario de Hacienda con Calderón, que es Meade, y todo quedaría entre ellos, ¿no? Al final, si Margarita no queda, pues podría en este caso conformarse con una senaduría y apoyar a Meade, que también viene siendo del mismo grupo, en todo caso, ¿no? Ahí hay ya más cartas para jugar tanto para el PRI como al calderonismo, que van de la mano. Tu bola de cristal. Digo, ahí sí es, digamos, una especulación de lo que podría ocurrir en todo caso. ¿Sale ganón el PRI en todos estos conflictos que hay tanto en el caso de Morena como en el del PAN? No tenemos un minuto. Quizás sí, quizás no, pero creo que lo importante para el público en general, que está harto de este tipo de grillas de los partidos, es que no son ajenas. Los partidos políticos son, de nueva cuenta, entidades de interés público. Las pagamos entre todos, gastan miles de millones de pesos. Lo que ahí se decide adentro es asunto de todos los mexicanos. Es decir, el hecho de cómo se eligen a los candidatos o cómo se rinden cuentas o qué información se transparenta, es asunto de todos, independientemente de por quién votemos o si no votamos. Es decir, no es un tema de Andrés Manuel con la Sheinbaum o con el Monreal, no, es un tema de que tiene que haber reglas del juego, que tienen que ser transparentes, que tienen que haber certidumbre y que podemos exigir independientemente de que nos guste Morena o no. Y eso es lo que todavía ellos no han entendido, porque son clubes privados donde ellos fijan y cambian las reglas del juego a su conveniencia, pero lo pagamos entre todos su club. De hecho, las reglas las tienen que registrar y tendrán que respetarlas en su momento. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias.